Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a continuar con la porción que dejamos pendiente la semana pasada. Si estuviste aquí la semana pasada, no vas a tener ningún problema en hallar la continuidad. Si no estuviste aquí, bueno, pues te invitamos a escuchar, ya sea en nuestro canal de YouTube o en la página semillaensenada.com, la predicación de la semana pasada, para que puedas, de lo que hoy no logres como absorber todo el contenido, bueno, lo relaciones con lo que escuches de la semana pasada y entonces pueda cobrar, tener un poquito más de sentido, ¿verdad? Es la idea. Para quienes nos visitan por primera vez el día de hoy, estudiamos la palabra verso a verso. Vamos estudiando en esta ocasión la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces hay temas que más bien no seleccionamos los temas, ¿no? Los temas nos seleccionan a nosotros como audiencia. Y el día de hoy, así como la semana pasada, me estoy dirigiendo a quienes nos visitan hoy por primera vez, son temas de condiciones que obedecen a la vida interna de una iglesia local, lo que sucede dentro de nuestras cuatro paredes. Así que te invitamos a que no te vayas como, pues a mí no me vino el saco, esto no es para mí. De todas maneras habrá cosas que puedas y debas aplicar a tu propia vida, pero te esperamos la próxima semana. Esa es la invitación. Te esperamos la próxima semana, porque los temas en Primera de Timoteo siguen siendo relevantes para todos. Así que ya estamos ahí. El día de ayer a las 6 de la tarde tuvimos nuestra segunda reunión de servidores de aquí de la congregación, la segunda reunión del año, y tuvimos un buen número. Éramos 68 servidores, nos hicieron falta algunos 20, 25 tal vez. Tenemos una comunidad de 80, 90 servidores, o sea, personas que están dando de su tiempo, de su esfuerzo, de sus recursos, para que esto pues todas las semanas se desarrolle, porque no solamente es llegar a la reunión del domingo y nos vamos y no pasa nada. La iglesia sigue funcionando durante la semana, todos los días, en diferentes ámbitos. Quiero pedir que todos los sugieres estén atentos, ¿ah? No, que todos los servidores que estuvieron ayer se pongan de pie, por favor, para que quienes no estuvieron aquí porque no son servidores los ubiquen. Pónganse de pie sin miedo, no tengan miedo. Mira, los que están aquí de pie, ¿verdad? Que muchos de ellos pues no están porque están en los salones, allá arriba, son parte de este equipo de servidores, ya sea que están en el Ministerio de Alabanza, como ujieres, ¿verdad? Maestros, asamblea administrativa, etcétera. Son 12, 13 ministerios más o menos que se desarrollan, pero ellos son parte, igual que nosotros, ¿verdad?, de las personas que con mucho gusto servimos y atendemos las necesidades de cada uno de ustedes. Muchas gracias, chicos. Pueden tomar su lugar. Dales un aplauso. Gracias, muy bien. Y el término servidor, que obviamente para quienes somos parte de este cuerpo, es un distintivo que llevamos con mucho gusto y con mucho honor. Es una honra que cada uno de los que participan en el servicio sean llamados así, servidores, porque no es un término de inferioridad, que define inferioridad, sino más bien es un término que define una persona que ha decidido aportar a la vida de los demás a través de su servicio. Así que la invitación siempre está abierta aquí, y seguramente si has estado en alguna otra congregación, siempre la invitación está, ¿verdad?, continuamente de participa, intégrate en el servicio. Si por alguna razón hasta ahorita tu involucramiento en esta comunidad es solamente no quiero decir espectador porque eres parte de este cuerpo, pero es solamente de recibir, ¿verdad?, lo que otros puedan aportar a tu vida, creo que está bien si es por razones de que apenas estás como que asomándote a la vida cristiana y estás entendiendo qué rollo. Pero si ya tienes algún tiempo caminando con Cristo, pues el servicio es de alguna manera, viene intrínseco en tu entrega al Señor. Es más bien es imposible que sigas a Cristo y no sirvas a tus hermanos. No hay manera de que estas dos cosas no coexistan como una sola. Sigues a Cristo, sirves a tus hermanos.
no te importan tus hermanos, o, yo vengo, me congrego, me salgo antes de que termine, llego después de que empieza porque no quiero relacionarme con nadie. ¿Sabes qué? Tienes que rediseñar en tu mente el sentido de ser cristiano, porque si eres cristiano es porque estás siguiendo a Cristo. Si sigues a Cristo, pues es obvio, ¿verdad? En los evangelios el Señor Jesús a sus discípulos les enseñó ¿qué? Servicio, servicio, servicio. Si eres discípulo de Cristo, es de alguna manera un distintivo que no puede estar separado de tu relación con el Cristo al que sirves o al que sigues. El término que usa la Escritura para servidor, no se traduce propiamente así como servidor, pero se transmite la idea del servicio, es diácono. La semana pasada revisamos los primeros 7 versículos del capítulo 3 y obviamente ahí pues todo el tema que se desarrolla en esos primeros 7 versículos está en relación al liderazgo cristiano. Ya hablamos de ello y estuvieron buenos las pedradas que uno mismo se tuvo que aventar. Al final el pastor Rubén y el pastor Alex presentaron sus cartas de renuncia, yo también llevaba la mía y dije pues no, ¿y luego qué? ¿Quién le va a seguir? Y dijimos bueno, no, vamos a continuar, ni al caso. Pero la verdad es que cuando lees el estándar que la Escritura demanda como requisito para poder presidir a una comunidad de fe, definitivamente o te pones las pilas o te pones las pilas. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ahora que recién terminamos los libros de Samuel y de Reyes, por los cuales transitamos un par de años, nos dimos cuenta que Dios en su paciencia soportó mucha de la mala administración de aquellos a quienes Él había puesto como líderes de su pueblo, ya sea un rey, un sacerdote, un profeta. Pero la paciencia también llega a un límite y Dios fue y ha sido siempre y seguirá siendo siempre muy severo para con aquellos que nos atrevemos a tomar funciones como estas y las tomamos a la ligera. Por eso la Escritura también dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Cuál es la implicación de esto? No dice, evita en la medida de lo posible enseñar a otros. No, lo que está diciendo ahí o la idea que transmite Santiago en ese sentido es, cuídense de que si enseñas a otros, no seas genuino tú mismo, porque el castigo para ti es doble. ¿Cuántos han visto aquí no pasa en México, pero cruzas la línea y en zonas donde hay trabajadores te dicen que la multa se duplica? Multa se duplica cuando cometes una infracción en una zona de trabajo, donde hay personas trabajando. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor de que atropelles a un trabajador que está en el freeway ahí chambeando. Y entonces ahí excedes el límite de velocidad en esa zona, entonces la multa es doble. ¿Qué quiero decirte con eso o ilustrarte con esto? Que de la misma manera los estándares que la Escritura pone para aquellos que servimos, ya sea como líderes o ya sea como diáconos, servidores, la multa es doble. De ahí el siempre tener cuidado, cada uno de nosotros en particular, de cómo está nuestra vida, nuestra propia vida, porque tenemos detrás de nosotros, sobre nuestras espaldas, responsabilidad por la vida de alguien más. Y es interesante que, volviendo acá a el término usado en el griego, que es diácono, así como se oye, pero es con letra K, defina a una persona que está dispuesta y disponible para el servicio. La palabra diácono es una palabra compuesta de dia, que significa a fondo, y conis, que significa polvo. A fondo, polvo, literal si se leyera, pero se traduce o se interpreta como un levantapolvo. ¿Por qué es un levantapolvo el diácono? Yo creo que de aquí en adelante entre servidores van a agarrar esta cura, ¿verdad? Ahí viene el levantapolvos, los levantapolvos. Define a una persona que cuando se le da una responsabilidad o se le delega una responsabilidad, lo hace, levanta el polvo porque lo hace con prontitud, con diligencia. Esa es la idea en la etimología de diácono, esa es la idea que pues acá se traduce como servidor, pero que no debiésemos, ¿verdad?, ignorar y perder de vista este sentido de diligencia y de prontitud de aquel
que se ofrece o que es llamado al servicio. Y entonces, en este sentido y con esto en mente, se hace la conexión entre los primeros 7 versos y los versos que vamos a considerar en esta sesión. Hay una conexión entre ya lo que se le dijo a los líderes, pastores, obispos, como se les llame, y lo que se le dice ahora a este cuerpo de diáconos o de servidores. Y comienza con un conector interesante. Ve a tu Biblia, verso 8, por favor, capítulo 3 de 1 de Timoteo. ¿Cómo comienza el verso 8? Diciéndonos: de la misma manera. De la misma manera. Y esta conexión entre lo dicho a los líderes y lo dicho a los servidores, la conexión de la misma manera, tiene la implicación de que los mismos principios de estándar que rigen el liderazgo de una comunidad cristiana son exactamente igual de altos y de elevados para aquellos que sirven. Suponemos equivocadamente, y entonces aquí quiero dirigirme me estoy dirigiendo a todos, pero quiero más bien que esto nos abarque y nos abrace a todos. Suponemos que el estándar de la vida de un líder debe, con subrayado, debe ser mayor que la del resto. Suponemos que el estándar de un servidor debe ser superior al del resto, pero no importa que sea menor que el de los líderes. Y bueno, los que ni líderes, ni diáconos o servidores, pues tenemos más libertad de jugar un poquito entre no ser tan, no asociarnos tanto con estas restricciones o con estos requisitos. Son para ellos, no son para mí. Bueno, de entrada te digo que nada más equivocado que eso, porque lo que le dice a los líderes en esta conexión dice de la misma manera es para los diáconos. Y si te asomas a las demandas de justicia y rectitud para la iglesia en general en el Nuevo Testamento, sin ningún problema podríamos hacer otra conexión y de la misma manera para el resto. ¿Por qué? Si recuerdas, y los que veremos ahorita, si recuerdas los 15 requisitos que revisamos la semana pasada, dime tú si alguien que no está involucrado en una responsabilidad como un pastor o como un servidor tiene el derecho delante de Dios o la libertad de no cumplirlo. ¿Verdad que no? Porque lo mismo se nos dice a todos. Si al pastor, ¿verdad?, le dice, como leímos la semana pasada, no a alguien que sea amante del dinero, no a alguien que sea avaro, no a alguien que sea de tal o cual manera. ¿Qué le dice a la iglesia? ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a esos principios al resto de la comunidad de fe? ¿No nos dice exactamente lo mismo? Nos dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, no veamos esto como, uy, no, si la tienen difícil, ¿no? El Señor los guarde. No. Ciertamente, como te decía, en zonas de trabajo la multa es doble si cometes una infracción. Pero es solamente por lo que vimos la semana pasada y veremos ahora de, pues estás al frente. Entonces, si son requisitos universales, si son requisitos generales, bueno, para el que está de manera visible, más a la vista de todos, bueno, con mayor razón, es como si dijera con mayor razón tienes que llenar estos requisitos. Pero, así que son para todos. Pero hoy, pues les toca a los servidores. Así que flojitos y cooperando, chicos. Ayer ya tuvimos nuestra reunión, la pasamos muy bien. Hoy también la vamos a pasar muy bien, pero no podemos omitir lo que la Escritura dice. Así que después de esta conexión, en el verso 8, de la misma manera dice los diáconos. ¿Y cómo dijimos que los diáconos son los qué? Bueno, sí, los servidores, pero los levantapolvo. De la misma manera, los diáconos, los servidores, deben ser, número uno, y vamos a abrir 3 secciones acá. La primera está dedicada a los diáconos o servidores varones, la segunda está dedicada a las diaconisas o servidoras, y una tercera sección ya de solamente un requisito para los diáconos varones. Y así con esto cierra estas 3 secciones el apóstol Pablo para llevarnos a
cerrar esta porción hablándonos de la recompensa de todo aquel que sirve al Señor y lo hace de manera fiel. Vamos a revisar los primeros 6 que son, ¿verdad?, dirigidos a los servidores varones. Así que, chicos, ahí va para ustedes con mucho cariño. Verso 8, 9 y 10. Algunos de estos se repiten, son muy similares a los que vimos la semana pasada, pero vámonos rápido. El primero dice, deben ser dignos de mucho respeto. Dignos de mucho respeto. ¿Por qué? Porque obviamente si vas a servir a los demás, debes tener una buena reputación. El concepto que las personas deben tener de ti es de ser una persona honorable. La semana pasada te decía, no hablamos de la perfección absoluta, porque esa no existe entre los seres humanos, no cabe en el corazón del ser humano. Pero, como te decía la semana pasada y te lo vuelvo a repetir hoy, creo que todos sabemos distinguir entre una persona que es imperfecta, pero que es honorable. Se puede ser honorable a la vez que eres imperfecto. Pero si tu vida es una deshonra y a eso le agregas tu imperfección, lo que dice aquí es simplemente no calificas para ser un servidor de una comunidad cristiana. Tampoco calificarías para ser cristiano, pero pues para servidor menos, porque como te decía, estás a la vista de todos. El segundo de ellos, que está ahí mismo en el verso 8, debe tener ¿qué? Integridad. La Nueva Traducción Viviente traduce, ¿verdad?, la palabra griega dilogos como integridad, y dilogos es 2 lenguas. Eso es lo que significa dilogos, 2 lenguas. ¿Qué significa ser, o en el concepto griego, ¿verdad?, de dilogos? Es una persona con un doble discurso, que dice una cosa, pero tal vez detrás dice otra. Falta de integridad, porque te muestra una cosa, te manifiesta una cosa, pero detrás de él o detrás de sus palabras hay un discurso aparte. Una persona que no tiene integridad en ese sentido, digo, integridad abarca finalmente, la misma palabra lo expresa, ¿verdad?, todas las áreas de tu vida. Solo que en el vocablo griego se especifica más a una faceta en la vida de la persona, que lo que se dice no tiene congruencia. El dilogos es alguien que dice una cosa pero no tiene congruencia con lo que se es. De ahí que la Nueva Traducción Viviente lo traduce así como integridad, porque una persona íntegra, lo que dice, eso es. Lo que dice, eso es. Y los seres humanos en general tenemos un problema con esto, porque a veces tratamos de dar como Colgate, ay, ya fue un gol, ¿verdad? Pero bueno, ni al caso, como si nos vieran millones de personas. Nos van a multar. No nos multarían, ¿verdad? Sería al revés, perdón. Pero batallamos porque queremos siempre como dar la mejor sonrisa, siempre hablar bien de nosotros, etcétera. Pero a veces no obedece eso porque no hay congruencia con lo que se es internamente. De ahí que esta valoración o esta evaluación, cada uno la debe llevar primero, ¿verdad?, en una autoevaluación o desarrollar en una autoevaluación. Por lo que vamos a leer más adelante, los diáconos sí son evaluados, tienen que calificar pero la integridad a veces es difícil de distinguir, porque pudiéramos estar muy habituados a decir una cosa que no somos, y de ahí que cada uno se autoevalúe y sea consciente de que lo que digo, eso es lo que soy, y si no soy lo que digo, mejor no hablo. Sigo trabajando en mi vida, sigo trabajando en las áreas que debo corregir, pero no me echo flores. Bueno, ese es el segundo requisito. El primero fue dignos de respeto, que son personas honorables. El segundo es íntegros o, ¿verdad?, no ser de doble discurso. El tercero que tenemos ahí mismo en el verso 8 dice, no deben emborracharse. El mismo señalado para los líderes de la iglesia la semana pasada, y es un no dado al vino. Habla de la moderación, ya hablamos de eso también, es alguien que no abusa, y el término conlleva esta idea de no se sienta de largo con el vino. Número 4, ahí en el verso 8, no deben ser deshonestos con el dinero, codiciosos de ganancias deshonestas, dice la versión Reina Valera, y ese es el mismo requisito también que se le dio a los pastores o a los líderes la semana pasada, porque obviamente a lo largo de la historia y a lo largo, ¿verdad?,
o en las últimas décadas, si algo ha caracterizado desgraciadamente, si no a todo, pero a veces quienes son más evidentes, ministerios que son más evidentes alrededor del mundo en cuanto a la fe, desgraciadamente han dado mal ejemplo en ese sentido. Y digo, no entramos en detalles, pero es bien sabido, es bien conocido, el amor al dinero. La mala administración, la mala gestión de los recursos económicos por parte de quienes presiden una comunidad. En palabras, ¿verdad?, de Pablo y siendo la inspiración del Espíritu, eso no tiene lugar en aquellos que presiden una comunidad de fe. El dinero se debe se me fue la palabra, yo sí se debe respetar, pero no es la palabra, pero sí es como la idea. Lo que quiero transmitir es que esas cosas se deben de tratar con mucho cuidado, eso es lo que quiero decir. Los temas de los dineros se deben de tratar con mucho cuidado, porque pueden despertar codicias, pueden despertar avaricia. Por lo tanto, la administración de los dineros en una comunidad cristiana debe hacerse con un alto sentido de responsabilidad. Ahora, en este requisito particular de no amantes al dinero, no avaros, no codiciosos de ganancias deshonestas, obviamente, como te decía hace un momento, nos abarca a todos, porque no es solamente, aunque aquí el contexto es lo que pasa al interior de una iglesia, pero cuando salimos tenemos que mantener el mismo principio en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vida. No atrevernos a codiciar el dinero y mucho menos a ganarlo a través de formas deshonestas. Cualquier tipo de ganancia deshonesta siempre será desagradable a los ojos de Dios. Número 5, y está ahí en el verso 9, gracias, dice: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado. ¿Qué significa que estén comprometidos con el ministerio de la fe que ha sido revelado? Si tú te asomas ahí al verso 16, observa el verso 16, que será tema de la próxima semana, pero dice, sin duda alguna, dice, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Y es un enunciado, ¿verdad?, aquí de lo que abarca el misterio de la fe cristiana. Es: Cristo fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, anunciado a las naciones, creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. En resumen, el contenido de esta declaración, ¿verdad?, del misterio de la fe cristiana es la encarnación y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, cuando dice aquí, uno de los requisitos para todo aquel que sirve es que retenga. Aquí habla de comprometidos con, pero la palabra original tiene que ver con abrazar y retener y no soltar el misterio de la fe. Creo que se establece aquí como un requisito por razón del contexto de la carta a Timoteo. ¿Te acuerdas? Desde la primera sesión dijimos, ¿qué estaba haciendo? ¿A qué fue Timoteo ahí a Éfeso? A poner orden. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Había cosas que no estaban bien, pero ¿qué cosas no estaban bien? Enseñanzas falsas. ¿Están contestando los mismos? Y digo, ¿los demás qué es? Nos regresamos al capítulo 1, se me hace. Volvemos a empezar. Bueno, vamos a darle un vistazo. Oportunidad, chicos. Ya te iba a regañar, pero no, porque se me va el tiempo. El propósito dice, verso 3, vamos al verso 3 rápido, capítulo 1, verso 3. Cuando partías en Macedonia, está hablándole Pablo a Timoteo, que es el receptor de esta carta, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son, ¿qué?, contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe fe sincera, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido.
quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Ya te acordaste ahora sí? Ok, hay una problemática ahí en Éfeso y lo que en la instrucción, la implicación de la instrucción o los efectos de esta instrucción que Pablo le da a Timoteo es: nadie que sirva, nadie califica para el servicio si abandonó el misterio de la fe, su compromiso con la fe. Y hace esta declaratoria, ¿verdad?, de fe de la encarnación y la glorificación de Cristo, porque las enseñanzas que se habían introducido en la iglesia, que se habían permitido en la iglesia, descalifica a cualquiera para el servicio. Y a veces, ¿verdad?, no solamente tienes esa responsabilidad de frenar. Yo creo que Timoteo, en esta iglesia de Éfeso a la que llegó, no solamente frenó, tal vez tuvo la necesidad de, como el Chavo del 8 va, ¿a qué hora se va? Porque la verdad no se puede comprometer. La verdad está por encima de todos nosotros y jamás está sujeta a compromiso, no está sujeta a debate. Vamos a revisar esto ya ahorita al final. Así que pues este requisito, el quinto requisito para todo hombre, todo varón que está en el servicio es que sea un hombre comprometido, que retenga fielmente en su corazón el misterio de la fe, que nunca olvide por qué está aquí, que nunca olvide a quién sirve, que nunca olvide cuál es la razón de que comunidades como estas existan alrededor del mundo. El sexto y último requisito para los diáconos varones, que está ahí en el mismo verso 9, y que vivan con la conciencia limpia. En otras palabras, que no tengan temor de ser sorprendidos en algo que en su conciencia les esté acusando. Que sirvan con una conciencia limpia. Por eso te decía, y te vuelvo a repetir, no hay una perfección absoluta en nadie, ninguno, pero sí puede haber una conciencia limpia. Y aún ahí, escribe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, si yo tengo buena conciencia, dice Pablo, de mí la tengo yo, dice, pero aún así el que me juzga es el Señor, porque a veces la conciencia ni siquiera nos es un buen termómetro. No supongamos que porque la conciencia no nos pique, significa que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ok? Luego viene entonces el proceso de evaluación. Mira, dice el verso 10, que sean evaluados, ¿cómo? Cuidadosamente, antes de ser nombrados como levantapolvos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Újule, aquí la cosa se pone así media complicada. ¿Por qué crees? Porque muchas veces en nuestro afán por cubrir las áreas que necesitan ser cubiertas, echas mano de lo que hay. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Echas mano de lo que hay en el sentido de que quien se ofrezca, venga, porque tenemos la necesidad de cubrir esta y aquella área. Hay iglesias incluso, ¿verdad?, que pues no hay músicos entre los congregantes, pues entonces pagan, ¿verdad?, para que haya músicos que tocan el domingo, pero son músicos que a eso se dedican, se aprenden las canciones, acompañan y se retiran y siguen haciendo su vida, ¿no? Porque no, o sea, para poder involucrarte en el servicio, dice, tienen que ser evaluados cuidadosamente. Si aprueban, si cumplen los requisitos, pues entonces sí se les dé el lugar de diáconos. Entonces ahí la responsabilidad está para todos. Capítulo 6 del libro de los Hechos, acompáñame rápido allá, capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Ya? Capítulo 6, libro de los Hechos. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Hechos 6 del 1 al 6. No importa que esté en pantalla, si tú traes tu Biblia, dale prioridad a tu Biblia en papel, y si traes un lapicito, mucho mejor. Nunca vamos a dejar de recordarte que un lapicito con tu Biblia y una libreta, eso sería ideal.
pero si no, por lo menos el lapicito con tu Biblia, para que las cosas que son relevantes en la Escritura, subráyalas, y al tiempo cuando regreses ahí, lo que subrayaste es porque es algo de interés. Dice el verso 1, al multiplicarse los creyentes rápidamente, obviamente estamos aquí al inicio de la iglesia, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera, dice, que los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, y observa ahí el proceso de selección, muy similar al que estamos acá revisando. Escojan a 7 hombres que sean, número 1, muy respetados, honorables, ¿no? Es uno de los aspectos que revisamos ahorita, que tengan buena reputación. Honorables, respetados. Dice, número 2, que estén llenos del Espíritu. No te busques a un carnalito, búscate un hermanito. Y número 3, que sean personas llenas de sabiduría. Nada más, nada más. En el libro de los Hechos toda la idea se concentra en 3 aspectos. Allá donde estamos ahorita leyendo se desarrolla un poquito más, ¿verdad? Va prácticamente a los 14, en el sentido de los diáconos, llega a los 14 requisitos. Acá solamente en 3, pero creo que con esos 3 abarcas los otros 11 restantes. Hombres respetables, hombres llenos del Espíritu y hombres llenos de sabiduría. A ellos, dice, les daremos la responsabilidad. Entonces nosotros, dice los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Verso 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, quien se convirtió, ¿verdad? Capítulo más, versos más adelante, en el primer mártir de la iglesia o del cristianismo. Dice, escogieron también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Es el primer llamamiento y el primer nombramiento de servidores en la comunidad cristiana primitiva. Y desde el primer día en que fueron nombrados los diáconos, por primera vez, los requisitos fueron puestos por delante. Por lo tanto, 30, 40 años después, cuando Pablo le escribe a Timoteo, es como si tomara estos mismos requisitos y le dijera: no te olvides de lo que se ha hecho desde el principio, debe permanecer y debe mantenerse. Tienes que probar a aquellos que van a servir. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la semana pasada hablábamos de por qué el estándar tan elevado? Hablábamos de número 1, representatividad. Un servidor representa a Cristo, representa la fe. Por lo tanto, debe haber congruencia entre lo que es y lo que profesa. Y número 2, por reproductividad. ¿Te acuerdas? Te decía, si tú ves que aquellos que sirven, aquellos que te dirigen, aquellos que te lideran, aquellos que te enseñan, tienen una doble vida, bueno, tú vas a ser exactamente igual, porque estamos llamados a ser discípulos, y un discipulado es la transferencia de vida y de experiencia. No solamente se transmite lo que se sabe, se transmite también lo que se es. Y hablábamos entonces de la buena cepa, ¿verdad? Hijo de tigre, pintito. Todo se duplica, y de ahí entonces que Pablo le recomiende y le urja a Timoteo de primero ponlos a prueba. Si pasan el examen, entonces ya nómbralos como servidores. Y bueno, pues se lo dijo a Juana para que lo entendiera Semilla. Exacto. Bueno, ese es el proceso de evaluación, porque así como dijimos la semana pasada que el liderazgo no es un laboratorio para ver si funciona, también el servicio tendría que ser eso, de la misma manera, no un laboratorio para ver si jala o para ver si no jala, para ver si prende o para ver si no prende.
Verso 11, vamos ahora entonces a las diaconisas. En un versículo solamente, para ustedes chicas es poquito el requisito, un verso. Para los varones, ¿verdad? Les tomó ahí 3 versículos, para ustedes solamente uno. Pero se me hace que con uno van a tener para entretenerse. Cuando dice ahí el verso 11, dice, de la misma manera, y otra vez está la conexión, ¿te das cuenta? Así como para los pastores, así para los diáconos varones, bueno, de la misma manera para ustedes, chicas servidoras, de la misma manera, dice aquí sus esposas, dice la Nueva Traducción Viviente, y tiene un asterisco ahí, ¿verdad? Porque obviamente te da una anotación en la parte de abajo. El pasaje originalmente dice, y las mujeres, la traducción viviente lo traduce como sus esposas, pero es lo que está haciendo es, más bien el pasaje originalmente lo que quiere decir es las diaconisas, las mujeres que sirven, indistintamente que sean esposas de los diáconos o no, a ellas les da 4 requisitos, nada más. El primero de ellos dice, igual que a los hombres, deben ser dignas de respeto. Sería, ¿verdad?, ya irrelevante repetir lo mismo que hablamos en cuanto a la percepción que tú tienes como iglesia de una servidora de la comunidad. El segundo requisito es no calumniar a nadie. Híjole, está como para quedarse aquí la siguiente hora. No, pero las vamos a tratar con cariño, chicas. Pero ¿sabes qué? Calumniadora, te digo cuál es el término griego para calumniadora. Diabólica. Diabolos, de donde viene diablo, de ahí viene el término calumniadora, porque diablo significa calumniador. Diabolo o diabelein es una palabra compuesta también, dia, que significa a través, y bolo, que significa lanzar a través de, con la intención de. Creo que no hay figura más clara que nos pueda representar la función del diablo o la calumnia en una persona. No sé aquí por qué se lo dice a las mujeres, yo creo que es mera casualidad, ¿verdad? O eran las mujeres de aquel tiempo, las mujeres de Éfeso. Pero el boliche, creo que el boliche ilustra perfectamente la actividad diabólica, de que tomas la bola, la lanzas para que golpeen los bolos y los separa y los divida, ¿no? Cuando tú pienses en el término diablo o diabólico, cuando la Biblia utiliza el término diablo para referirse a Satanás, siempre tiene en mente esto, porque él viene para dividir, para separar. Hay incluso un dicho, ¿verdad?, que dice, divide y vencerás. Bueno, chicas, pues con toda la pena, la verdad, pero también con todo el respeto y todo el cariño y todo el amor, si hay algo que no se les da, algunas veces es la prudencia. A nosotros tenemos 1000 defectos también, pero el hombre no nos vamos a echar flores porque nosotros somos muy prudentes. No, lo que pasa es que somos muy parcos. Y como somos parcos y casi no hablamos, pues no se nos da muchas veces, aunque a veces también hay sus excepciones. Hay hombres que digo, wow, le falta la falda, nada más, con todo respeto, chicas, ¿no? Pero fíjate que en ustedes, chicas, pues el tema de hablar, sobre todo cuando ven a otra señora que como que no les agradó, ya cuando la señora da la vuelta y se va, ya, es que viste, ¿no? Y entonces comienza la calumnia injusta, es una calumnia injusta. Y todos debemos tener cuidado con ello. Mujeres deben tener un doble cuidado de ello porque, pues como son más dadas a hablar, a veces buscar un tema donde no lo hay, el llamado para las mujeres es no sean calumniadoras, no critiquen injustamente, ninguna. Pero si eres servidora, menos. Porque imagínate a aquellos que son servidos por ti, aquellos a quienes tú diriges, a quienes tú presides, a quienes tú eres de alguna manera el modelo, el ejemplo a seguir, seas por esas personas criticada.
Seas por esas personas injustamente criticada y que eso genere división entre ti y otra persona, tal vez por el comentario mordaz que se hizo, y terminas perdiendo amistades, pero dices, o sea, sí, pues como dicen ustedes, bueno, no ustedes, se decía por ahí en la televisión, que entre nosotras podemos hacernos pedazos, ¿te acuerdas? Pero jamás nos haremos daño. Ay, jola, no, chicas, son ustedes un tesorito. Pero sabes que es súper dañino en cualquier sentido, pero cuando viene de alguien que está al frente de, ya sea una mujer que está en algún liderazgo o en un área de servicio de influencia, eso se multiplica, el daño se multiplica por 10. De ahí entonces, chicas, ahora sí, como dice el dicho, calladitas, ahí ustedes lo completan. Número 3, y creo que fíjate que el tercer requisito pues va de la mano con el segundo, o sería tal vez la manera de interpretar también el segundo, es deben tener control propio. Ese es el mismo requisito que se dio para los líderes la semana pasada, nefalios, que significa templanza. Hablamos de la templanza la semana pasada y definimos la templanza como alguien que no viaja en los extremos. Y yo sé que a veces para ustedes, chicas, les cuesta trabajo emocionalmente no viajar de un lado a otro, y eso creo que humanamente lo entendemos, y si no lo entendemos, pues por lo menos lo soportamos, lo aguantamos, ¿verdad? Aguantamos vara en estos cambios, ¿verdad?, abruptos que a veces ustedes tienen, pero que no por ello se pueden permitir que en estos cambios no sean templadas en cuanto a su integridad, en cuanto a sus palabras, en cuanto a las cosas que, aunque la estén sufriendo internamente, mantengan el dominio propio o el autocontrol. Y número 4 y último, y con esos ya tienen, ¿verdad?, para entretenerse, que sean fieles en todo lo que hagan. Y lo que está diciendo Pablo es, si tienen estos requisitos, si son fieles en todo lo que hacen, si tienen control propio, si no son calumniadoras, ¿verdad?, y si son dignas de respeto, entonces califican, sirvan, son dignas de estar ocupando un lugar así. Y regresa entonces con los hombres en el verso 12, y prácticamente es el mismo requisito que hablamos la semana pasada. Dice: un diácono, un servidor, debe ser marido de una sola mujer. Aquí la NTV lo traduce como fiel a su esposa, pero sea cual sea el sentido que se le da, habla de un hombre que tiene a su familia en un muy buen estado emocional, espiritual, dirige bien a sus hijos y a los demás de su casa. Es un líder primero en casa y después entonces califica para ser un líder en una congregación. Y luego entonces en el verso 13 nos habla de la recompensa. Y espero que esto motive a los que sirven y motive también e inspire a quienes no se han animado a servir. Dice: los que hagan bien su trabajo como servidores, como diáconos, serán recompensados con 2 cosas. Número 1, tendrán el respeto de los demás. Y número 2, aumentarán su confianza en la fe en Cristo. Y mira, cuando dice los que hagan bien su trabajo, creo que nos está diciendo que sí hay una expectativa. Sí hay una expectativa. Sí hay una expectativa de Dios para contigo que sirves. Nunca pensemos que Dios no tiene expectativas de nosotros. No, Él no espera nada de nosotros. Y a veces nos descansamos injustamente en, es que es la obra de Dios. Yo no me veas a mí, ve a Cristo, ¿verdad? Usamos eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas a la Escritura no encuentras esas frases. Suenan muy bonitas. Tú no me veas a mí. Tú ve a Cristo. Él es el autor, y nos volvemos bien bíblicos. Él es el autor y el consumador de la fe. Pero no me veas a mí. ¿Qué dice Pablo en cuanto a eso? 2 veces en el Nuevo Testamento lo repite y lo afirma. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que todo servidor, líder, tendría que tener como meta en su vida personal. Que puedas decirle primero a los de tu casa, y luego en la iglesia, sean imitadores de mí, porque yo estoy tratando de imitar a Cristo. Discipulado, ese es el discipulado. No por lo que enseñas, no por lo que le dices, sino por lo que eres, por lo que vives.
De ahí entonces dice, quienes hagan bien su trabajo, quienes cumplan esta expectativa, dice, ganarán el respeto de los demás. Y luego la segunda dice, aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Encontré una definición de confianza aquí, que es parresia en griego. Dice, es dejar un testimonio de algo que debe ser recordado, es decir, la fe en Cristo. Dejas un legado o desarrollas un legado de algo que debe ser recordado, porque la gente ve en ti, la gente ve en mí que estamos sirviendo a Cristo y generamos confianza en el Evangelio. Generamos confianza en el Evangelio. La Biblia habla de esto y la historia nos dice una y otra vez que cuando nosotros no damos buen ejemplo, el mundo vitupera el Evangelio. ¿Y eso qué es? Pastor, ¿eso qué es cristiano? Este vecino, ¿va? Si sale todas las mañanas con su Biblia bajo el brazo, pero si en su iglesia supieran, ¿no?, la clase de vecino, la clase de persona que es, la gente vitupera el Evangelio, desacredita el Evangelio, desacredita la fe por un mal ejemplo, por un mal testimonio, por una mala parresia, hace que se desconfíe del Evangelio. Pero entonces dice, quienes hagan bien su trabajo, no solamente van a ganarse el respeto de los demás al interior y al exterior, sino que van a generar confianza en la fe que profesan. Ay, está pesado, ¿ah? Pregúntate a ti mismo, ¿generas confianza, no en ti, generas confianza en otros en cuanto a la fe? Te ven y dicen, órale, el vecino pues es a veces medio mal encarado, lo que tú quieras, pero es una persona congruente, es una persona honorable, es una persona respetable. La vecina, mira quién la viera, es bien prudente. Mientras el resto del vecindario se anda comiendo entre ellas, esa vecina, ¿verdad?, es una buena vecina. Tenemos, ¿verdad?, nuestro grupo de WhatsApp aquí del vecindario, y esa vecina siempre en pro de la paz, no anda metiendo chismes ahí en el WhatsApp. Pero si no es así, deshonramos el Evangelio y deshonramos la fe y hacemos que la fe pierda credibilidad. Y vamos a terminar entonces en los versos 14 y 15. Aunque espero que obviamente son, ¿verdad?, como dijimos ya en varias ocasiones, versos clave, centrales en la carta. Aunque espero verte pronto, dice Pablo a Timoteo, nos dice Cristo a nosotros, te escribo estas cosas ahora, para que si me tardo y me retraso en venir, dice, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Ya hemos hablado reiteradamente de esto, pero concluye de esta manera. Esta familia es la iglesia, número 1, del Dios viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente. Los estándares son elevados, los estándares son altos, porque esta no es una comunidad religiosa, porque este no es un club social al que te afilias, porque este no es un club de filosofías, ¿verdad?, humanistas en las que seguimos las enseñanzas de una persona, de un sensei, de un maestro. No, es la iglesia del Dios viviente. El estándar es elevado porque somos el cuerpo de Cristo, de aquel del que cantamos una y otra vez, que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios. Son la iglesia, dice, del Dios viviente. Y número 2, esta iglesia, esta familia de Dios, dice, es columna y fundamento de la verdad. No es la verdad, pero sí es fundamento y columna de la verdad. ¿Qué quiere decir que esta familia y toda la familia de fe reunida alrededor del mundo es el fundamento y la columna de la verdad? ¿Sabes qué? Con nuestra vida sostenemos la verdad para que sea algo creíble al mundo. Recuerda la oración de Jesús por sus discípulos, Juan capítulo 17. Te ruego por ellos, que estén en paz entre ellos, que se amen, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando la iglesia pierde de vista que es esto,
fundamento, columna, lo que sostiene la verdad, no es la verdad. Si no la sostiene, la verdad no deja de ser verdad, pero deja de ser verdad para aquel que la ve desde afuera. Y dice, ya ves, puro choro esto de los cristianos, puro rollo. Viven como perros y gatos, les enseñan cada semana, nunca hacen nada, viven igual que el resto de nosotros, son hipócritas, se quedan con la lana, andan convenciendo siempre a la gente de sacarles el dinero. Una ocasión, hay nomás como comercial, bueno, no una, han sido 3, 4 la verdad, pero decían, no hombre, sí, ahí hablando de tu servidor, hablando del primo de un amigo, perdóname, hablaban del primo de un amigo. ¿Cuántos se reúnen ahí? No, pues que tantos como 300 y feria. Y sacaba cuentas. No, hombre, pues ¿quién no quiere ser pastor? Dice. Ahí está la pura lana. Ese es el concepto que se tiene muchas veces de la iglesia, de cualquier iglesia, ¿no? O sea, no estaban hablando de una forma así peyorativa de tus servidores, porque es en general es el pensamiento. Porque eso es lo que muchas veces la iglesia ha manifestado al mundo. Y entonces la verdad pierde ante los ojos del mundo, pierde su credibilidad y ya no es entonces una verdad. Y entonces el requisito, el estándar es alto para todos, comenzando con la cabeza y con los que siguen detrás, porque la verdad la sostiene esta comunidad, todas estas comunidades de fe alrededor del mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que las aplicaciones a todo esto las hagamos cada uno de nosotros de forma personal, particular. Lo que te dije hace rato de las cartas de renuncia era broma, porque capaz de que ahora nos llegan las de los servidores. Pues si el pastor presentó su renuncia, pues yo presento la mía mañana. No, por favor, Dijimos la semana pasada, te decía, si hay algo que consideres un pastor deba ser exhortado, y hablo de los que estamos aquí, sin ningún problema te puedes acercar. Si hay cosas que tú observas que nosotros no observamos de nosotros mismos, te puedes acercar. Pero hoy, bueno, es igual para los servidores. Si hay alguna exhortación que tú creas debes hacer a alguno de los servidores por causa de lo que hemos escuchado, y si el Señor te envía a exhórtalo, tienes la libertad de hacerlo. Si lo haces en amor y con el deseo de que esa persona se edifique, crezca, avance. Si es una crítica destructiva, si es tú desahogarte de lo que sientes, no lo hagas, porque si no es en amor no va a servir absolutamente de nada. Pero tienes esa libertad de acercarte con cualquiera, de exhortar, porque no solamente los pastores somos los llamados a la exhortación clásica, ¿verdad? Oye, ¿qué onda? Nos echamos un cafecito y no duermes toda la semana y el pastor quiere hablar conmigo. ¿Ahora qué hice? Y le digo, nada más quería tomarme un café contigo. ¿De veras? Sí, o ¿qué te dice tu conciencia? ¿No? Pues empecemos por ahí. Pero la exhortación, chicos, se da en todos sentidos, no solamente de aquí para allá, se puede dar en todos sentidos. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la palabra que nos das y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra y a que cada uno de nosotros sepa cómo aplicar a su propia vida y experiencia.